Vamos a leer entonces esta palabra, libro de Lucas, capítulo 12, versículos 57 al 59. Ponga mucha atención lo que aquí enfoca. Y dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, y te pedimos y te rogamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer sobre cada vida y corazón una respuesta. Señor, sé que muchos han llegado hoy con diferentes necesidades, presiones, preocupaciones, situaciones difíciles. Y quizás este mensaje, Señor, no cubra todas las áreas. Pero qué importante es saber, Señor, que cuando tú nos hablas, a veces es el fundamento para arreglar tantas cosas que quizás no podemos arreglar. Señor, ayúdanos para ser conscientes de nuestra condición. Ayúdanos para reconocer a través de la palabra, Señor, si es a nosotros que nos estás hablando. Y de esta manera, Señor, ser humildes y poder actuar en la forma correcta. Háblanos, ministranos, enséñanos y guíanos. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bien, vamos a hablar hoy de los conflictos y la gente difícil. Justo no vinieron hoy día. Los conflictos y la gente difícil. Primera pregunta, ¿tiene usted conflictos? Se supone que para este tipo de cosas lo que menos tiene que decir amén es uno. No. Bueno, segunda pregunta, ¿es usted gente difícil? Pregunto de nuevo, puedo equivocarme. ¿Tiene usted conflictos? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Es usted gente difícil? Nos cuesta reconocer eso. Nos ponemos complicados de pronto, ¿no? Somos complicados de pronto, ¿cierto? Bueno, vamos a analizar este pasaje que nos ayuda quizás a ver nuestra condición de vida. No sé cuánto tiempo voy a tomar, como hoy es bien temprano el culto, podemos quizás tomar tiempo o más tiempo de lo acostumbrado y poder lógicamente tratar esta realidad. Así que vamos a hablar de ello. Los conflictos y la gente difícil. Es un hecho, y lo pongo así, lo planteo de esta manera, es un hecho muy cierto que cuando grupos de personas se reúnen o se encuentran juntos o trabajan juntos o viven juntos o actúan juntos, siempre se desarrolla algún nivel de conflicto. Siempre. Y no se puede evitar, literalmente no se puede evitar. Una señal que una iglesia ha logrado o ha alcanzado la madurez es en realidad que tiene esa iglesia la voluntad y también la habilidad de resolver los conflictos. Algunos piensan que si la iglesia ha logrado la madurez no van a haber conflictos. No, conflictos siempre van a haber. Porque donde hayan personas juntas, siempre habrá conflictos. Quiero dejarlo muy claro.
Problemas, conflictos, que es lo mismo, siempre van a haber. Aunque usted sea el tremendo espiritual, aunque usted sea tremendamente maduro, la madurez de la iglesia y la madurez de las personas se ve en que ellos tienen la habilidad, ¿me está escuchando? Y la madurez espiritual al mismo tiempo para resolver los problemas. Entonces, si usted pensaba que porque tiene conflictos usted no es espiritual, o porque tiene conflictos no es maduro, no es así. La diferencia de su inmadurez es que si usted no tiene la habilidad para solucionarlos, o no tiene la espiritualidad para entender que eso va a venir y no lo soluciona o no busca la solución, entonces ahí podría estar el problema. Amén. Al examinar la vida de nuestro Señor Jesucristo, también mirando la vida de los apóstoles y observando cómo ellos trabajaron, ver el ejemplo de la iglesia primitiva, cómo inició, cómo funcionó, cómo se proyectó, cómo creció. Cuando nosotros miramos eso, es imposible no darnos cuenta que ellos también experimentaron conflictos en medio de la iglesia, incluso dentro del grupo de discípulos. ¿Recuerda usted que Cristo tuvo? Y ellos experimentaron el conflicto, porque cada vez que hay gente tiene un pensamiento. La gente piensa. Ahora mismo usted está pensando. Es increíble que la mente no para, ¿no? Yo le estoy hablando y usted está pensando. Deje de pensar. No puede. Es automático. La mente piensa, el cerebro está allí analizando cada palabra que yo digo, y si no logra entenderla, la analiza y la ve de una perspectiva y de otra, porque eso es lo que hace la mente. El problema es cuando nosotros no tan solo pensamos, que no es malo, pero cuando hablamos, cuando decimos lo que opinamos, lo que creemos o lo que pensamos, redundando en eso, ahí es donde se crean a veces los conflictos, porque son ideas diferentes, pensamientos diferentes. En el matrimonio también hay conflictos, ¿no? No levanten la mano. También hay conflictos. Usted puede llevar 40 años de casado y piensa, no, ya con 40 años ya no hay problemas, no hay peleas. También hay conflictos, porque son dos mentes, y eso que son solo dos. Imagínense aquí que somos como 300. ¿Cómo no van a haber conflictos? Tienen que haber conflictos. No porque Dios quiera que los haya, sino porque la mentalidad del hombre siempre está en conflicto. Siempre hay cosas que no le gustan, no le agradan, le molestan, le hostigan. ¿A usted le gustaría que la iglesia fuera de una manera, el pastor fuera de otra, que los hermanos fueran de una manera, que las hermanas fueran de otra manera? Total, usted tiene su pensamiento, y cuando eso no coincide, entonces usted entra en conflicto. Cuando la comida no está preparada como a usted le gusta, también entra en conflicto. Cuando la ropa no está planchada como le gusta, entra en conflicto. Cuando no le tienen las cosas que usted desea en su casa, hablo de la hermana que necesita algo mejor para planchar. Una buena plancha no es antigua con brasas. También entra el conflicto. Entonces todo es una realidad de conflicto constante. Pero la madurez de la persona se mide cuando tiene la capacidad y la voluntad de solucionar los conflictos. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando vemos nosotros la vida de Jesús, la vida de los discípulos, nos damos cuenta que ellos también tuvieron conflicto, que la iglesia primitiva también los tuvo. Sin embargo, lo que sí se puede descubrir es un serio compromiso de parte de ellos, de parte de la iglesia, de parte de los discípulos, de parte de Cristo, el luchar en medio del conflicto con la mira para alcanzar la unidad. O sea, ellos se esforzaron constantemente para solucionar sus conflictos. ¿Por qué lucha usted? Debiéramos luchar para solucionar nuestros conflictos. Eso sería lo ideal, sería lo lógico. Entonces, miremos un poco. La única iglesia que conozco que se encuentra libre de conflicto es una iglesia muerta. Aquí pensó usted, dijo, ¿a qué se referirá? La única iglesia que conozco que está libre de conflictos es una iglesia
muerta. Trataré de explicárselo, ¿ya? ¿Se lo explico? Porque si no, quizás qué cosa va a pensar usted, ¿no? En una iglesia muerta nadie está en desacuerdo con nada, porque a nadie le interesa nada. Esa es una iglesia muerta, la que la gente va y no le interesa lo que la iglesia haga, ni le interesa lo que la gente haga, ni tampoco le interesa lo que ellos están haciendo. Esa es una iglesia muerta. Así que si usted viene sin interés, por el contrario, si un grupo de personas en la iglesia, escúcheme bien, en un negocio, en una familia, en un lugar de trabajo o en cualquier organización, se compromete a salir adelante, se compromete a ir hacia adelante y lograr cosas, lo primero que debe aprender es a resolver los conflictos que se presenten. Por eso cuando alguien se casa, en el caso del matrimonio, nosotros decimos: y serán marido y mujer en las buenas y en las malas, en el tiempo de salud y de enfermedad, en lo que la vida da y en lo que la vida quita, en prosperidad y en sus sufrimientos. Algunos se acordan, y eso nos dijeron a nosotros, vieja. Entonces, tenemos que entender que todo grupo de personas reunidos con un objetivo, con un propósito por alcanzar, va a tener conflictos. El asunto no es que no hayan conflictos. La iglesia o el grupo de personas no debe luchar para que no hayan conflictos. Debe luchar para que si los hay, se puedan solucionar, se puedan resolver. Ahora, no es necesario que yo les convenza de que los conflictos son una enorme pérdida de tiempo. En realidad no es eso. Los conflictos van a venir, los quiera usted o no los quiera. Los desacuerdos van a venir, los quiera usted o no los quiera. Siempre habrán desacuerdos dentro de la iglesia y dentro de la vida cotidiana. Siempre habrán desacuerdos. Una iglesia no puede lograr aquello a lo que Dios le ha llamado a hacer si la gente está atrapada en pleitos por asuntos de poca importancia. La iglesia no puede avanzar si la iglesia está frenada y detenida en conflictos de poca importancia. Si no busca la solución de esos conflictos, no se puede avanzar. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a mirar con detalle lo que Dios quiere de nosotros. Lo mismo es cierto en la familia, en el trabajo. Lo absurdo del conflicto es que muchas veces surge de algo insignificante, algo pequeño, un detalle, una situación irrelevante. Uno de los pleitos más famosos en la historia de los Estados Unidos, yo no sé si habrá leído acerca de eso o habrá escuchado, pero uno de los conflictos más famosos de enemistad en la historia de los Estados Unidos entre dos familias fue por la causa de un cerdo, por la causa de un cochinillo, por la causa de un chancho. Así lo conocemos más nosotros aquí, ¿no? O sea, ese fue el conflicto más conocido en la historia de los Estados Unidos, en donde dos familias se enfrascaron en un conflicto por el problema de un chancho. Duró 12 años ese conflicto. 12 años, ¿me está escuchando? Y costó la vida de 12 personas. 3 de una familia, 7 de la otra familia y 2 personas ajenas a la familia. O sea, se agarraron a balazos por un chancho. Usted me mira para acá y dice: menos mal que no tengo chancho.
Entonces, ¿cómo comenzó la enemistad en esta historia? Solamente para traerle a la memoria y hacerle entender esto. La enemistad comenzó por un altercado debido a que ambas familias reclamaban la propiedad de ese cerdo. Ambas familias se creían dueñas del cerdo. El cerdo más famoso, ¿no? Increíble. Entonces, a pesar que cuando se les preguntaba de alguna manera a las familias si el cerdo era muy importante para ellos más que sus propios hijos, ellos decían: no, el cerdo nunca va a ser más importante que mi familia. Pero es que esto no se lo pueden llevar. Uno a otros respondían exactamente los mismos. Ambas familias creían que su opinión era absolutamente correcta. ¿Me está escuchando? Y ahí está el problema. Los conflictos a veces comienzan porque creemos que nuestra opinión es la correcta. Pónganme el versículo 57 primero, por favor. Ahí es la primera pregunta que leíamos en el contexto bíblico. Dice: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Ese es nuestro problema. Nunca analizamos nuestra posición. Siempre analizamos la posición del otro. Nunca analizamos la nuestra. Es que él está mal. No, él está mal. Él está equivocado. Él se equivoca. Yo sé y estoy seguro que él está equivocado. Él está mal. Entonces ahí es donde entra el conflicto. Entonces el conflicto tiene su manera de crecer rápidamente en las iglesias de la misma forma, porque creemos tener la razón en lo que decimos. ¿Por qué se causan problemas en la iglesia? ¿Por qué hay problemas y conflictos entre hermanos? ¿Por qué? Porque creemos tener la razón. Ahí está el problema. Una iglesia había crecido tanto hasta el punto de necesitar un nuevo lugar para congregarse. O sea, había crecido tanto la congregación que el lugar donde estaban congregados era pequeño, se hizo chico y necesitaban un lugar mucho más grande. Después de haber terminado, escúcheme bien, de construir el nuevo templo, después de haber terminado de arreglar todo lo que tenían que arreglar para irse y cambiarse a ese nuevo local, surgió un desacuerdo dentro de la iglesia. Y esto es increíble, esto es una historia real. Entonces el desacuerdo vino ¿por qué cosa? Simplemente porque no tenían el lugar en el auditorio definitivo donde iban a colocar el piano. Unos decían aquí, otros decían acá, otros decían queda mejor acá. No sabían dónde colocar el piano. Ríase todo lo que quiera. Se hicieron de palabras, comenzaron las discusiones, los alegatos, se mantuvo eso por días y días y semanas, se exaltaron los ánimos y al final se dividió la iglesia. Un grupo ganó, se quedó con el edificio, pero ya no necesitaban tanto el espacio, ni tampoco podían pagar el préstamo que habían conseguido para construir el nuevo edificio. Por lo tanto, ese conflicto los dejó sin nada. Alguien diría ridículo. Vea en su casa a veces los conflictos. ¿Dónde colocamos esto, vieja? Ahí. No, pero nada que ver, mejor queda acá. Yo creo que queda mejor ahí. No, queda mejor acá. Te digo que ahí. Te estoy diciendo que acá. Pero es que yo lo quiero aquí. No, pues yo lo quiero acá. Yo mando aquí. Pues y empieza. Y después tenemos a una suegra tratando de intervenir, ayudando en el conflicto. Nadie se acuerda por qué comenzó. Es que me trató mal, me ofendió, me dijo cosas graves, dice la esposa. Y el esposo le dice: lo que pasa es que esta no me respeta. Y todo comienza ahí. Y la pregunta de la suegra dice: ¿y por qué comenzó? No me acuerdo. No me miren así. Yo no he ido a su casa.
Entonces, cuando vemos este tipo de conflictos que aparecen en la vida cotidiana de las personas y también aparece dentro de la iglesia constantemente. El asunto no es que aparezca el conflicto, no dejamos de ser espirituales porque apareció un conflicto, no dejamos de ser maduros porque apareció un conflicto. Dejamos de ser maduros y espirituales cuando no tenemos la habilidad y la capacidad de solucionar el problema. Esa es la gran diferencia. Entonces, parece que los ejemplos que yo le he dado anteriormente, este ejemplo del cerdo o del piano, son casos extremos, pero en realidad, si los analizamos bien, quizás no lo sean. Son cosas cotidianas que pasan, ¿o no? ¿Alguna vez en el pasado ha tenido usted un pleito con su pareja y no puede recordar por qué asunto lo tuvo? ¿Cuántas veces hay matrimonios que se enojan por un día o 2 días? No levanten la mano, no digan amén. Y 2 días enojados, pero no saben por qué comenzó. Pero están molestos, no se miran, no se saludan. Uno pasa recto, el otro pasa para allá. Vienen por el pasillo de la casa, uno hace así y luego sigue. Dile a tu mamá que me pase la sal. Dile a tu papá que ahí está. Y todo ese tipo de conflictos y nadie sabe por qué comenzaron. Y a veces llegamos a la iglesia y no somos capaces de resolver un conflicto. Hay muchos matrimonios que a veces pasan días, semanas enteras sin hablarse el uno al otro. Es increíble. Puede que estén aquí sentados ahora mismo, ¿no? Y los vayan a saludar al final y lógicamente se sonríe, es mi esposa, mi esposo, y se presentan y todo, pero después se va la gente al lado de ellos, caminan sin hablar, están enojados. Y después en la casa dicen: ¿y cómo la iglesia está tan contenta? Hay que cuidar la apariencia. Esto se va a poner bueno, hermano. Estoy en la introducción, todavía no llego al primer punto. Y el primer punto es bueno. No, espérese. Tal vez algunos de ustedes digan que usted no conoce lo que pasa en la casa, pastor. Y si usted conociera, dice la hermana, usted conociera a mi marido, me entendería. Y el esposo dice: si usted conociera a mi mujer, también me entendería, pastor. Entonces ahí es donde los conflictos inician, porque nadie sabe por qué comenzó el conflicto, pero están en un conflicto. En el mensaje de hoy vamos a examinar literalmente algunas de las cosas que Jesús enseñó acerca de la resolución de conflictos, o el arreglo de conflictos, o la solución misma de ellos. Ahora, si usted está luchando para llevarse bien con los demás, este mensaje le va a ser de gran ayuda. Eso es una verdad. En cuanto a este tema, Jesús da un consejo bastante claro y sencillo. Versículo 57 habla clarísimo de lo que debemos hacer primero, ¿no? Que debemos juzgar, pero con justo juicio, equilibrado, o sea, examinándonos primero. Pero el versículo 58 dice lo siguiente, y se lo marco ahí: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Versículo final dice: te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Miremos un poco esto. Lo primero, punto número 1: debemos reconocer que podemos estar equivocados. ¿Usted siempre tiene la razón? Ahora me dice no, porque ya le dije el primer punto.
Esposas, miren a sus esposos. Le voy a preguntar a los esposos nada más. ¿Usted siempre tiene la razón? Silencio rotundo. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron en eso, hermano? Ahora le pregunto a las esposas. Esposos, miren a sus esposas. ¿Ustedes siempre tienen la razón? El primer punto, entonces, debemos reconocer que podemos estar equivocados. Lo que Jesús dijo fue lo siguiente: en el camino a la corte, trata de componer el asunto, trata de arreglar el asunto con el adversario. Porque cuando estés frente al juez, es lo que el Señor Jesús le dice, cuando estés frente al juez que es imparcial, que no está de acuerdo ni contigo ni con ella, o ni con él ni con el que te está llevando ante el juez, o sea, no está de acuerdo con ninguno de los dos, sino que es imparcial, él va a ver quién tiene la culpa y va a hacer pagar a quien tenga la culpa, aunque diga que él tiene la razón. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando esté frente al juez que es imparcial, es posible que decida el juez que tú eres el que está equivocado. No me venga a decir usted que más de alguna vez no ha llamado a alguien usted, o ha tenido a alguien cerca cuando ha habido algún conflicto matrimonial, familiar o en el trabajo, y ha llamado a alguien que se ponga del lado suyo. Amigo, venga para acá. ¿No es cierto que yo tengo la razón? ¿No es cierto que yo tengo la razón? Sí, porque él dice esto, pero yo digo esto otro. ¿Cierto que yo tengo la razón? Y el otro, que es imparcial, le dice, para ser honesto, amigo, él tiene la razón. ¿Sí, para qué te traigo entonces? Dígame si no nos gusta que nos encuentren que tenemos la razón. ¿A cuánto les gusta ¿A cuánto les gusta que le encuentren que tiene la razón? Ya sean honestos, no sean mentirosos. Nos encanta que nos digan: usted tiene la razón, mi querido pastor. Usted tiene la razón, mi querido hermano, mi querida hermana. Usted tiene la razón, usted tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo se siente usted? ¿Ve? Pero cuando le dicen a usted: usted no tiene la razón, vaya nomás, que me la pague. Ya te encontré conmigo. ¿Se fija o no? Esto es instantáneo. Cada vez que nosotros estamos en desacuerdo con alguien, por supuesto que pensamos que tenemos la razón. Es lógico. Por eso se crea el desacuerdo, porque creemos nosotros tener la razón. Por eso se crea el desacuerdo. Nadie tendría una opinión o se mantendría en una posición si cree que está equivocado. Nadie lucharía ni bregaría por lo que piensa o cree o opina si cree que está equivocado. O sea, si yo creo que estoy equivocado en algo, no me voy a poner a pelear, si estoy equivocado. Pero yo creo que estoy en lo correcto, por eso peleo, por eso discuto, por eso alego, por eso pataleo, me da la chiripiolca. Nada que ver esa cuestión, pero no importa. Usted entiende a lo que me refiero. O sea, nos enojamos, nos molestamos. Sin embargo, como una medida de seguridad, esto es así, como una medida de seguridad y de precaución, no importa qué tan seguro esté usted de tener la razón, no olvide que existe la posibilidad de que usted esté equivocado. Aunque usted crea estar seguro el 100% que tiene la razón, puede que exista una leve posibilidad de que esté equivocado. ¿Cuántos me dan un amén? Un famoso escritor del principio del siglo escribía unas críticas muy fuertes a la política y también derivadas a la cultura de su país. A cambio de eso, él recibía constantemente miles de cartas de personas furiosas, enojadas, que expresaban su enojo y su rechazo a lo que él escribía. Y este hombre se dio el tiempo de responder cada una de esas cartas. Fue increíble. Cada una de esas cartas que le criticaban, y las respondía. Y él le respondía a cada persona diciéndole simplemente en la carta:
tal vez tenga usted razón. No entendió, no importa, ya se va a descolgar. La solución de un conflicto comienza cuando se reconoce que uno puede estar equivocado. ¿Y si mi esposa tiene razón? ¿Y si el hermano tiene razón? ¿Y si la hermana tiene razón? ¿Y si el portero tiene razón? ¿Y si el diácono tiene razón? ¿Y si el corista tiene razón? ¿Qué me faltó? Gracias. Y todos los que faltaron, ¿y si tienen razón? O sea, ¿cuándo analizamos eso? Dígame, ¿en qué momento nosotros pensamos de esa manera? Me recuerdo en el contexto bíblico cuando David llegó a un lugar y uno le empezó a gritar y de todo, lo trató hasta de perro muerto. O sea, era el rey. Y David pudo haber mandado ya córtele la cabeza. Y uno sacó la espada y dijo: déjame, Señor, matar a este que se ha creído ofendiendo al rey. ¿Y qué dijo David? Déjalo, quizás tiene razón. Oh, nosotros ¿cuándo vamos a hacer esa? No. ¿Yo? ¿Mi orgullo? ¿Yo nunca me equivoco? Yo siempre tengo la razón. ¿No es así, vieja? Algunos me miran para acá y digo: vieja, ¿qué le dijiste? Estoy tratando de enseñarle algo. Yo dije que esto iba a ser una reflexión. Esto tiene que llevarnos a reflexionar, porque a veces tenemos problemitas así, conflictos súper chiquititos, y nosotros, porque no tenemos la capacidad o la habilidad de arreglar el conflicto. Piense usted por unos minutos, piense por unos momentos si quiere. Si usted tuviera la razón, tan solo el 55% de lo que usted dice, escúcheme, si usted o yo tuviéramos la razón de lo que decimos, opinamos, hacemos, el 55% de las veces, entonces podría usted ganarse la lotería cuantas veces quisiera. ¿Por qué? Porque si usted tiene la razón, entonces le apuntaría el número. Y voy más allá todavía. Entonces podría ganar millones de dólares. Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque podría apuntarle constantemente a la bolsa de valores de Estados Unidos. Si tuviera solamente razón el 55% de las veces. Pero nos damos cuenta y revisamos hacia atrás en nuestra hoja de vida. Me equivoqué aquí. Oh, una buena entre 20. Aquí también me equivoqué, aquí también. Oh, vieja, ¿sabéis que me he dado cuenta que me he equivocado harto? El único que me habla es mi nieto. El resto están todos en silencio. Vamos, Mateo. Ta. ¿Quién de nosotros, hermano, está seguro de tener la razón en todo? ¿Quién de nosotros está seguro de tener por lo menos el 53%, 55% de las veces la razón? ¿Quién? Cuando tratamos con otras personas, cuando hablamos con otras personas, cuando tenemos conflictos, debemos aceptar la posibilidad de estar equivocados. Tenemos que aceptar la posibilidad de que estamos equivocados. Por eso significa que debemos, hermano querido, tener cuidado. No podemos irnos al otro extremo. Tampoco debemos acobardarnos en esto. O sea, no estoy diciendo que usted debe ceder frente a lo que venga y a lo que usted
tenga como conflicto. No estoy diciendo eso, pero cuando usted sabe que algo es verdad por la palabra de Dios, por ejemplo, usted no puede ceder. No, eso lo dice la Biblia. Aquí lo dice, aquí, clarito, clarito, clarito. En esto yo no puedo ceder, lo lamento mucho. Yo puedo equivocarme, pero la Biblia no se equivoca. ¿Me está entendiendo? Ahí es diferente. Pero cuando hablamos de relación con las gentes, con las personas, en nuestros conflictos cotidianos, ¿por qué nacen los conflictos? Por a veces tonteras. No me dejó la silla, me quitó la silla. Yo estaba sentado ahí, yo estaba ahí primero. Y él sabía que yo estaba ahí sentado. Y se sentó igual. Y cuando fui a pedirle la silla, no me la quiso entregar. Pero había una al lado de su guarda. No, pero esa era la mía, po. Y ahí empezó el conflicto. Y no se ven las caras, no. Años peleados. ¿Por qué? Ahora ni me acuerdo por qué fue, pero yo estoy enojado con él. Ese es nuestro problema. Ahora, lo que estoy diciendo es que usted debe escoger sus pleitos bien y con mucho cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Usted siempre va a tener problemas, va a tener conflictos, pero debe escoger muy bien en qué dedicarle tiempo y a cuál solucionarlo automáticamente. La pregunta es, ¿qué tanto importa tener la razón en esa situación específica? Esa es la pregunta que usted debe hacer. ¿Qué tanto importa si tengo o no tengo la razón? Porque a veces los pleitos comienzan en un cuarto cerrado, dos personas. ¿Defiende su orgullo de qué? ¿Qué va a decir la gente? Y la esposa mira y dice, ¿y a dónde está la gente? ¿Me está entendiendo, no? Entonces a veces, ¿qué tanto importa tener la razón en eso? ¿Se da cuenta que somos así nosotros? Si alguien nos pasa a atropellar, por decirlo en el sentido de palabras, y que nos hieren, nosotros no, aquí yo no me dejo atropellar por nadie, aquí se ha creído. ¿Qué tanto importa tener la razón? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Cada uno de los jefes de familia en la historia anterior, recuerde usted del cerdo, estaba absolutamente seguro de tener la razón, absolutamente. Ellos creían tener la razón y lucharon 12 años por aquella situación. De hecho, uno de los dos era dueño del chancho y capaz que ninguno de los dos era dueño del chancho. Pero el asunto era que peleaban el ser dueños del cerdo, y posiblemente en esos 12 años el cerdo murió y ellos siguieron peleando por el cerdo. No sé si me entiende. ¿Era realmente importante el cerdo? Creo que hubiera sido más sabio decir, bueno, me parece que yo soy el que está equivocado y no vale la pena pelear por un cerdo, así que ¿por qué no lo mata nomás y se lo come si quiere? No sé si lo entiende o no. Esto también pasa en algunos lugares, sectores de campo donde hay gallinas, ¿no? Las gallinas siempre andan pasándose para el lado del vecino. Pasó para el lado, el vecino le hizo así, no me di ni cuenta, ya la olla. O sea, ya, listo, y se acabó la cuestión. ¿Cómo fue que soy sobre eso? Ya, listo. Es que yo veía en el campo a mi abuelita agarrar. Y otros que se creían karateka agarraban a los conejos y decían ¡ting! Listo, ya. Pero eso era antes. Ahora voy a tratar de ponerme serio ahora. Esa única concesión o esa única posición de analizarse, quizás estoy equivocado, hubiera salvado a 12 personas de la muerte. Piénselo, 12 personas. Entonces, cuando usted se encuentra en conflicto, reconozca que es posible que usted pueda estar equivocado. Eso tiene que analizarlo y tiene que verlo de la perspectiva real. Yo puedo estar equivocado. Yo puedo asegurarme que tengo la razón y puedo cegarme ante eso, pero puede que esté equivocado. Y ante esa realidad, entonces voy a buscar la solución del conflicto. Eso es una de las cosas. Segundo,
debemos ser nosotros los que busquemos la reconciliación. Debemos ser nosotros los que busquemos la reconciliación. Usted nunca debe pensar en la otra persona que se reconcilie con usted. Este me hizo una muy buena, pero ahí lo veis tú, no se viene ni a reconciliar ni perdón me pide. ¿Y por qué no va y tú le veis perdón? No, pues si él se equivocó, que él venga donde mí. ¿Cuál es el consejo que está dándonos el Señor aquí? ¿Qué le dice a la persona que va con el que lo acusó ahí ante el juez? Le dice: trata de arreglarte antes de llegar ante el juez. Busca la solución antes. Entonces debemos ser nosotros los que busquemos la solución. Por eso Jesús le dijo: procura en el camino arreglarte con él. Hay una canción titulada, no creo que ustedes la conozcan, no importa. Se titulaba Cuelga un lazo amarillo en el viejo roble. Se la va a conocer, a usted no importa. Esta canción se cantaba lógicamente en inglés, pero en su historia, porque cada canción tiene una historia, trataba de que un hombre que había enviado desde la cárcel una nota a su familia para que la familia recibiera noticias de él y al mismo tiempo él recibir noticias de ellos, porque él iba a salir libre de la cárcel. Entonces, después del tiempo que pasó en la cárcel, quizás su familia lo odiaba, quizás su familia no lo quería ver. Entonces, él pone el punto de regresar a su casa para estar con su familia. Pero como él no sabía si ellos lo habían perdonado o no, él no sabía si lo querían recibir o no, él no sabía si lo amaban todavía o no, entonces les pidió que colgaran un lazo amarillo en el viejo roble que estaba frente a la casa, y eso sería como señal que le daban la bienvenida a la casa. Eso es lo que reza la canción. Si al pasar por la casa no veía el lazo, como dice la canción, me quedaré en el autobús, me olvidaré de vosotros y continuaré cargando con la culpa. O sea, él reconocía que él era el culpable. Y la historia dice que cuando el autobús pasó por su casa, no había un lazo amarillo, sino que habían cientos de ellos. Muchas de las personas con las cuales tenemos conflictos desean resolverlos y dejarlos en el pasado, literalmente, sin importar quién haya sido el culpable. Cuando usted da un paso al frente para solucionarlo, la otra persona también da un paso. ¿Me está escuchando? O sea, se busca la reconciliación. Oh, yo veo ojitos aquí brillar. Alguien dice: pero este es un temita nomás, es una reflexión. Pero ya veo ojitos brillar, porque hay una realidad, hermano querido. Recuerde lo que decía al principio del mensaje: la iglesia no avanza, no alcanza a cumplir el propósito de Dios porque nos tiene atascado una cantidad de conflictos que no nos dejan avanzar. Entonces, cuando damos un paso al frente en busca de una reconciliación, con mucha seguridad la otra persona también dará un paso al frente. Un cantante de protesta que fue muy famoso en los años 60 se convirtió al cristianismo poco tiempo después de esos años. Años más tarde estaba luchando en un matrimonio muy infeliz, una complicación matrimonial muy seria. Y a pesar de que tenía un compromiso serio con el Señor, amaba al Señor, servía al Señor, él y su esposa vivían en constantes conflictos y en constantes desacuerdos. Ya había perdido la comunicación y pocas veces podían conversar sin terminar en pleitos. Un día, después de haber tenido una discusión muy acalorada,
en la que parecía imposible cualquier esperanza de reconciliación, él entró en el cuarto donde estaba su esposa y se sentó junto a ella. Y en ese momento él le dice que estaba dispuesto a rendirse y dejar de pelear. Se volteó a ella y le dijo: ¿quieres que te traiga un poco de té? Un poco sorprendida por la amabilidad del ofrecimiento, le dijo: eres muy amable. Él llenó la taza de té, se la dio y se sentó otra vez junto a ella. Y comenzaron a platicar y ocurrió un milagro de reconciliación, porque él había dado un paso en la dirección hacia ella y ella dio un paso en la dirección hacia él. Desdichadamente, la reconciliación es mucho más complicada que ofrecer una taza de té, lógicamente. Pero cuando damos un paso para acercarnos a esa reconciliación, le aseguro que algo sucederá. La verdad es que cuando se está en conflicto con alguien, es posible encontrar personas que no tienen la más mínima intención de reconciliarse con nosotros. No desean, no quieren. A ellos les gusta vivir así, en problemas o en conflictos. Y quizás no hay nada más que hacer con esas personas que sencillamente poner todo nuestro esfuerzo por reconciliarnos y tratar de arreglar esa situación de la mejor manera. En un pasaje muy similar en el libro similar al libro de Lucas, en el libro de Mateo, habla también acerca de esto. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Jesús hablando aquí, nuevamente enfocando esta realidad, y dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mira el contexto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. 24 dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, aquí Jesús apunta a la noción que tenemos nosotros de que alguien tiene algo contra nosotros. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, debemos nosotros entonces ser los primeros en buscar la reconciliación. Aquel que sabe que alguien tiene algo contra nosotros. El principio que Jesús está enseñando aquí es el que repitió Pablo también cuando dijo en Romanos 12:18. Pablo viene y lo replica, lo repite de la misma manera, hablando en Romanos 12:18. Si es posible, dice Pablo, y lo leo de ahí: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es, ay, Dios mío, Señor, ¿y cómo esto va a traer avivamiento? Piense lo que le estoy diciendo. Un maestro de seminario hace muchos años atrás decía de esta manera: es posible que no dependa de ti el estar en paz. Se refiere a que una persona esté enojada contigo y por más que trates o intentes, escúchame bien, no logres tener la paz porque sencillamente la otra persona no quiere dar. Entonces es posible que no dependa de ti estar en paz, pero que no seas tú el impedimento para lograrla.
Puede que no puedas hacer nada para cambiar el corazón o la mente de aquella persona, pero no puedes ser tú el culpable de que aquella persona no cambie. O sea, una vez que hayamos, a ver si lo puedo plantear, hayamos tratado de cubrir el hueco entre nosotros y alguien más, en el sentido de que hay una ruptura, un conflicto, entonces somos nosotros los que tenemos que actuar y hacer y ejecutar lo que Dios pide. Nosotros los que tenemos que asumir que podemos estar equivocados. Y nosotros somos los que asumimos automáticamente por pensar que podemos estar equivocados. Entonces asumimos la actitud de pedir perdón o expresar el deseo de restaurar la comunión rota. Y habremos hecho lógicamente casi todo lo que podemos para que eso se arregle. Ahora, hay una cosa más que hacer, y esto sería el punto número 3. Debemos decidir no empeorar más la situación. ¿Usted tiene un conflicto con alguien? Decida no empeorar más la situación si no la ha podido arreglar. ¿Se fija usted que cuando usted o yo tenemos conflicto con alguien, nos encanta hablar del que tenemos conflicto? Oh, no, con ese hermano allá, oh, ese hermano, cualquier problema, ese hermano. Oh, el hermano, no sé qué le pasó, anda hablando. Yo no le he hecho nada. No le he hecho nada. Yo no sé qué tiene conmigo. La agarró conmigo hace tiempo. Yo lo saludo, no me saluda. O sea, debemos decidir no empeorar más la situación. Si tú sabes que el hermano tiene algo contra ti y no puedes arreglar la situación y has tratado y no puedes, cierra la boca. Decide no empeorar la situación. Porque algunos dicen, yo no hablo de nadie, pero hablan de mí. Esta habla de mí, este también habla de mí. Yo no hablo de nadie. Hello. Otro conflicto muy famoso en la historia, hay muchos, pero yo solamente tomé algunos. Otro conflicto bien famoso en la historia fue el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, así se llamaba. Y este conflicto lo tuvo con Lady Astor. Eran bien conocidos en el tiempo que ellos vivían, que ambos se odiaban. Se odiaban. Y aunque no se trata de ver quién tenía la culpa de este odio, sencillamente ellos reaccionaban con odio constantemente. Hay muchas anécdotas entre ellos dos, de cómo el señor Churchill continuaba con esta guerra con su manera muy hábil o ágil y malévola de responderle a esta dama cuando lo agredía con sus palabras. El hombre tenía fama de que le gustaba la bebida alcohólica, y en una ocasión la señora Astor le dijo al primer ministro: si yo fuera su esposa, le pondría veneno a su copa de vino. A lo que respondió Churchill, le dijo: señora, si usted fuera mi esposa, con gusto me la tomaría. Estaban así, hermano. En otra ocasión la dama lo acusó públicamente y le dijo: señor Churchill, está usted vergonzosamente borracho. Y él le dijo: es cierto, estoy borracho, pero se me va a pasar. Pero usted es tan fea que aunque se muera nunca se le va a pasar. Estos sí que se odiaban.
Ahora, yo no creo, por la historia, no creo que el señor Churchill haya hecho algo para cambiar el odio que la señora Astor tenía en su contra. Pero él por lo menos pudo haber mantenido la boca cerrada. Y ese es nuestro problema, ¿no? Alguien nos dice algo y nosotros respondemos. Yo le dejo este tiempo así para que usted medite. Uy, ahí la embarré. En esa también. En esta también. No sé por qué cuando estamos en la iglesia parecemos tan sencillamente claros en las cosas. Me equivoqué ahí. Amén, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Pero en la casa, yo no me equivoco. Ah, ya. Alguien pregunta a qué hora termina el pastor. Tranquilo, me queda poco. Para muchos de nosotros esta es una tarea pero muy, muy difícil, porque pensamos que tenemos la última palabra en todo y pensamos que debemos responder ofensas por ofensas. Lo único que sacamos con eso al responder ofensas por ofensas es mantener la situación tensa y agitada por mucho más tiempo de lo necesario. Recordemos lo que dijo Pablo en Romanos 12:17. ¿Usted sabe ese versículo? ¿No? Ahí se lo vamos a poner para que usted sepa. Romanos 12:17. Mire lo que dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Cómo estamos ahí nosotros? Este es un análisis. O sea, ¿qué trato de decir, queridos hermanos? Debemos acercarnos a los conflictos con la actitud de tal vez no pueda hacer que mejore esta situación, tal vez no pueda arreglar esta situación, pero no tengo por qué hacerla peor. Me voy a morder la lengua y voy a guardarme mis comentarios. Esto en familia también nos pasa mucho. El suegro, la suegra, yerno, la nuera, no era lo que yo quería. Y todo este tipo sucede mucho, ¿o no? Es una cosa complicada, las familias, los hermanos, todo esto es complejo, y en la iglesia también. Entonces, si usted no puede arreglar una situación, muérdase la lengua, pero no la haga peor. Siempre he enseñado a los líderes esto dentro de la iglesia. Esto es igual que ir a apagar un incendio. Tiene dos cubos usted, dos baldes, uno con agua y el otro con benzina. Y usted va a apagar el incendio. ¿Cuál tiene que lanzar? Y todos lanzan el de benzina. Hacen peor el incendio. Ese es nuestro problema. Entonces, si no podemos arreglar la situación, no empeoremos la situación. Estas tres actitudes, hermanos, que le he dado a entender hoy en este mensaje: reconocer que podemos estar equivocados. ¿Cuántos reconocen que pueden estar equivocados en su opinión? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dar pasos a la reconciliación. No empeoremos las cosas más de lo que están. Si nosotros, hermano querido, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y de hablar, de comentar, de discutir, de pelear, de tratar de defender nuestra posición, vamos a resolver los problemas enormemente. Esos conflictos en nuestra vida van a ir eliminándose y vamos a avanzar en la obra de Dios. Vendrán mañana más conflictos, pasado serán más, el otro mes será otro, no importa. Pero ¿qué buscaremos? La solución de esos conflictos. Cuando Norman Vincent
un escritor evangélico muy destacado, escribió el famoso libro El poder del pensamiento tenaz. A mucha gente no le agradó lo que Vincent escribió. A algunos cristianos liberales no les cayó bien porque era demasiado religioso, ya que él enfatizaba la oración, el estudio de la Biblia y la salvación por la fe únicamente a través de Jesús. Pero por otro lado, tampoco les gustó a algunos conservadores. No les agradó, porque ellos creían que no hablaba lo suficiente acerca del pecado y del infierno. Él fue despedazado desde los púlpitos por muchos predicadores y criticado en periódicos cristianos y revistas cristianas en todos los Estados Unidos y también en otros países. Sin embargo, en ninguna de sus presentaciones, este hombre, esas presentaciones que hacía en público, él nunca hizo un contraataque o una autodefensa. Nunca se defendió. Cuando llegó a los 90 y tantos años de edad, alguien hizo el comentario de que él había durado más que sus enemigos. O sea, aquellos que los criticaron murieron antes que él y él todavía vivía más de 90 años. Y a eso, lo que había dicho un hombre, que él había durado más que los enemigos, a eso un amigo de Vincent habló, que lo conocía, respondió: no, lo que Norman ha hecho ha sido amar más que sus enemigos. ¿Sabes tú que cuando se levantan contra ti no te aman? Pero cuando tú no te defiendes, tú amas. ¿No entendiste? Cuando se levantan contra ti, no aman. Porque tú no puedes levantarte contra alguien, no importa quién sea, hasta incluso puede estar cometiendo errores. Recuerda a Jesús en la cruz. Los mismos soldados que lo habían golpeado, le habían arrancado las barbas, todos ellos estaban ahí frente a él. ¿Y qué dijo el Señor Jesús de ellos? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. En otras palabras, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron las palabras textuales de Jesús. Ahora yo te pregunto, esa persona que habla tanto de ti, ese que te tiene mala, ese que ha hablado peste de ti, ese que te ha hecho trizas frente a ti, ¿qué harías? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu posición como cristiano, como hijo de Dios realmente? Entonces este hombre, amigo de Norman, dice: él ha amado más que sus enemigos. También nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Jesús nunca comprometió la verdad, nunca dejó de amar. De vez en cuando usted y yo tendremos conflictos con otras personas y no podremos resolver la situación que estamos viviendo, aún poniendo de nuestra parte. Quizás no se va a resolver. Sin embargo, lo que sí tenemos es el poder de amar a esa persona, derramarle montones de bondad, escúcheme bien, y mantener abierta siempre, siempre la puerta de par en par a la reconciliación. No importa cuánto daño te haya hecho, no importa cuánto haya fallado en contra tuya, siempre debes estar dispuesto a la reconciliación. Eso es lo que Jesús hizo continuamente, haciendo con nosotros hasta el día de hoy. Le hemos fallado ¿cuántas veces? No me digas, infinidad de veces le hemos fallado, y Él hasta el día de hoy sigue abriendo la puerta para nosotros. Y Él dice: estoy con los brazos abiertos esperándoles. Por lo tanto, usted y yo, hermano querido, no tenemos más alternativa que imitar a Cristo.
Mi oración es que usted confíe en el Señor y le permita actuar en su vida de tal manera que el amor de Dios llene su corazón y no tenga odio hacia nadie, que no odie a nadie, no importa cuál haya sido el problema. A veces ni siquiera sabemos qué fue lo que inició el problema, pero trata de solucionarlo, trata de llegar a una reconciliación. Los conflictos y la gente difícil. A veces nos transformamos en gente difícil. ¿Cómo podemos predicar un evangelio de amor si solo odiamos? ¿Cómo podemos hablar de amor si tenemos conflictos que no hemos arreglado? Piénsalo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Por eso es que cuando tú vienes a este lugar y vienes a recibir palabra de Dios, no te decimos que odias al de allá o al de acá o al de esta congregación o el otro que está, decimos, perdido y acá. No, Dios nos ha llamado a mostrarte el camino. Dios nos ha llamado a enseñarte lo que debe ser el evangelio en tu vida. Y tú no puedes odiar aunque te hayan hecho mal, porque no puedes pagar mal por mal. Debemos hacer bien aunque nos hayan pagado mal. Debemos confiar aunque no merezcan la confianza. Por eso el Señor Jesús pone otro ejemplo a sus discípulos y les dice: al que os pida que les acompañen una milla, ve con él 2. Al que te pida la capa, dale también la túnica. Al que te golpee en una mejilla, ponle también la otra. ¿Por qué? Eso da a entender, no es el golpe, entiéndeme, da a entender que tú no tienes nada en contra de esa persona, que a pesar de lo que hizo contra ti, tú sigues amándolo. Y cuando eso sucede en tu corazón, cuando tienes esa capacidad, cuando tienes esa habilidad de perdonar y de arreglar conflictos, entonces es que tú has llegado a una madurez espiritual y se puede decir de ti que eres un hombre y una mujer de Dios. Eso es definitivo. Pero cuando en tu corazón tienes rencillas con todo el mundo, cuando en tu corazón tienes odiosidades contra todo el mundo, entonces ¿de qué amor estamos hablando? No vamos a comprometer la verdad, dije. Jesús no comprometió la verdad. Jesús habló con la verdad, pero nunca llevó a los discípulos a odiar a la gente. Jesús dijo de los fariseos: hagan todo lo que ellos os dicen, pero no imiten sus hechos. Lo que ellos hablan está bien, lo que ellos dicen está bien, pero no lo que ellos viven. Y hay mucha gente en el cristianismo que hace exactamente lo mismo, no vive el evangelio. Y aunque creas que no eres un fariseo, terminas como ellos. ¿Por qué? Porque vives en una fase diferente de la vida cristiana. Solo criticas a los demás y no estás viviendo lo que debes vivir. El Señor nos llama a arreglar nuestros conflictos. Y si eres capaz de dar un paso hacia la reconciliación, y si eres capaz de pararte de tu asiento sabiendo que tu hermano tiene algo contra ti, y vas allá y le pides perdón, entonces has logrado la madurez que necesitas. Porque si no lo haces, entonces no eres un hijo de Dios. Ven acá, hijo. Cuando tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti,
y no das un paso a la reconciliación, entonces no hables del amor de Dios. Es fácil tener conflictos. Es lo más sencillo. Tú te pones en una posición y eso es lo que vale para ti. Y atropellas y haces lo que quieres de acuerdo a tu posición. Pero cuando tú das un paso a esa reconciliación, reconoces que puedes estar equivocado, que puedes haber cometido errores, y eso te hace diferente. Ahí es cuando Dios respaldará tu vida y te ayudará. Y no es que no vendrán conflictos. Mañana tendrás otro con alguien, mañana pasado y la otra semana y el otro mes, y vendrá y seguirá viendo. ¿Por qué? Porque es así. Pero cuando tú caminas para solucionarlos, entonces Dios se glorifica. Ponte de pie, por favor, mi hermano. Ponte de pie en esta hora. Yo hoy no quiero llamarles aquí al altar, pero quiero llamarte a revisar tu corazón. Y si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, por favor, no te quedes allí. Ve donde tu hermano, pídele perdón. Si tú piensas que tienes la razón, ve y pídele perdón. No esperes que Él venga. Ve tú, porque esa es la manera de actuar. No me mires ahora. Soy pastor por 22 años y sé que cada día se enfrentan a conflictos nuestros hermanos unos contra otros. Y sé que cada día hay molestias. Y sé que cada día están allí en choque. Por lo tanto, no me mires. Muchas veces te ha costado alabar a Dios porque tal persona está cerca de ti alabando a Dios tan feliz y tú no puedes. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te dijeron que había dicho? ¿Qué te dijeron que había hablado de ti? Tú no estás seguro, te lo dijeron solamente. No sabes si es así o no. Entonces arregla el conflicto. No le preguntes por qué dijo esto o aquello. Ve y pídele perdón. Da un paso a la reconciliación. No necesitas tratar los asuntos, necesitas arreglar. Seguid la paz con todos. Este es el tiempo, hermano, para actuar. Porque si Dios quiere hacer algo grande con esta iglesia, no va a poder hacerlo mientras estemos preocupados de conflictos, de dramas, de situaciones pequeñas que lo único que provocan es detenernos y estancarnos. Levanta tus manos allí, por favor, y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta noche, Señor, y por más que nosotros podamos imaginar, Señor, que hemos hecho lo correcto en nuestra vida, nos hemos equivocado cientos de veces. Nos hemos equivocado al hablar, nos hemos equivocado al actuar, nos hemos equivocado, Señor, con nuestros hermanos y en contra de ellos. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos sido el obstáculo y hemos sido, Señor, muchas veces la piedra de tropiezo para muchos. Señor, ayúdanos para cambiar nuestra actitud y nuestra forma de ser, Señor, y poder darles un ejemplo claro a ellos. Padre, ayúdanos para poder ministrar sus corazones y sus vidas, Señor. En esta hora y en esta noche te pedimos, Señor, que tu gracia divina, que tu poder y tu Espíritu Santo puedan obrar aquí, Señor, en cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que trates con nuestra vida. Tú que conoces nuestra mente y corazón, llévanos, Señor, a reaccionar adecuadamente.
y perdonar las ofensas los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Señor, te necesitamos en nuestra vida. Tú eres el que restaura, tú eres el que levanta, tú eres el que ayuda, tú eres el que fortalece. En el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Puedes mirar a tu lado y abrazar a tu hermano o tu hermana. Hazlo por un momento, bendícele. Dale una bendición de Dios. No te vuelvas profeta con él, solo dale una bendición. Demuéstrale tu cariño, tu afecto, porque es hermoso hacerlo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Oh, bendito Dios. Únenos, Padre, como tu pueblo, tu iglesia. Y que esta unidad, Señor, fluya hacia todos los demás. Gracias, Padre. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Eso es, abraza a tu hermano. Aprovecha esta instancia en donde todos se abrazan, de ir, buscar a aquel hermano, aquella hermana que quizás tiene algo contra ti. Abrázale, pídele perdón, reconcíliate, da ese paso importante. Rompe las cadenas, rompe las ligaduras que puedan estar atándote y provoca esa liberación que trae bendición de Dios a tu vida. Bendito Dios.